Hola, llevo tiempo queriendo lanzarme a YouTube y, y este va a ser mi primer video. No sé muy bien de qué va a tratar, si soy sincera, pero iremos viendo en el camino. Quizás debería presentarme primero. Tengo que mirar ahí, no allá, sí, sí. Bueno, tengo que mirar a la cámara. Ya, espero estar viendo la cámara, es que no se ve la wea, filo. Mi nombre es Almendra. Mi primer nombre es Paola, pero yo ahora quiero ser Almendra, no Paola. Me lo cambié a mi primer nombre. ¿Se puede hacer eso bueno, en el registro civil? ¿Se puede hacer eso? Saben que antes no me gustaba Almendra, pero ahora me gusta porque, no sé, como que siento que ahora me siento más libre como en expresión, me siento más libre en cómo me siento y es como donde como que más conectada estoy como con la versión que siempre quise ser cuando era chiquitita, como cuando eres niño y querís ser muchas cosas, ya, siento que me he convertido en eso. Entonces me siento mucho más cómoda con el nombre Almendra. No es que no me guste Paola, en verdad, igual me gusta, pero quiero que el primero sea Almendra. Ya, se supone que he visto llamada, en verdad, a comenzar a hacer videos para las redes sociales. Es algo que yo elegí, sí, pero no era algo que yo planeara hacer. Menos con el estilo de vida que llevaba, menos con todo lo que era Paola. Miren, yo el año pasado, el año pasado fue horrible para mí. Atravesé muchos cambios y entre eso sabía que mi vida tenía que cambiar. Y si es que me daban ganas de vivirla, ¿cierto? Si es que yo quería vivir realmente, tenía que empezar a vivir la vida como me gusta, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo no quiero vivir una vida que estoy odiando o que no quiero vivir? O si no, para eso mejor. Oye, espero que se tome con humor. Es como la típica de mis traumas, ¿cómo es? Mis, mis, mis chistes, mis traumas, mi trauma, mis chistes. No es por ofender a nada ni a nadie nunca. Pero sí, o sea, como que después de haber vivenciado el hecho de tomar la decisión de terminar con mi vida, ¿esto se puede decir en redes? Veremos. Ay, aquí está mi gatita. Ella es la Poppy. Ella es mi gatita. Es mi bebé y quiso venir a saludar. ¿Quisiste venir a saludar? Ya. ¿En qué estaba? ¿Qué estaba diciendo? Ah, que una vez que estuve como tan mal y me di cuenta finalmente de todas las cosas que me hacían infeliz en mi vida, empecé a cachar que no tenía por qué chucha vivir así, po. ¿Por qué? O sea, literal, o sea, de verdad que para eso mejor me... Porque igual fue una decisión consciente esa que tomé, no fue una decisión... O sea, sí, obviamente había una parte de mí muy herida, pero sí había un grado muy consciente de esa decisión. No era una decisión impulsiva, no, había sido una decisión planificada y con mucha conciencia. Creo que voy a poner un warning de que esto es información muy triggeriante y entiendo si es algo que cueste ver. No obligo a nadie a escuchar esto, no sé, pero lo hago con todo el amor del mundo para que le llegue a quien le pueda servir, quien lo pueda ayudar, porque a mí me salvó la vida. Siento de corazón que es algo que quiero compartir. Si hubiese sido por mí, yo jamás hubiese tenido que mostrar mi rostro para compartir mi mensaje. Porque, bueno, una, la exposición de las redes es gigante. Dos, porque siempre he sido súper introvertida. A lo largo de mi vida siempre me he esforzado para ser
socialmente activa, pero como que no me funcionó muy bien. No, me funcionó terrible. Todas las, toda mi experiencia a nivel social flop, pero máximo. O sea, la he pasado como el pico. La he pasado realmente como el pico. Y mi vida en general, desde muy niña, fue muy flop. Desde muy chica. Desde que tengo 6 años, si es que soy exacta. Más adelante voy a llegar a eso. No es que yo haya sido una persona conflictiva. En algunos casos puede ser. Pero me pasaron muchas cosas pencas en el colegio, en todos los colegios que estuve, que me cambié como de 1000 colegios. Hubieron años donde me lo cerraban, me diagnosticaron depresión a los 8 años. Bueno, y ansiedad generalizada toda mi vida. Todos los diagnósticos han sido de salud mental para ese lado. Y sí, como que tuve una infancia difícil, tuve una infancia muy difícil, donde hubo mucho daño de mi autoimagen y de mi percepción de cómo funciona la vida, de cómo funcionan los vínculos. Yo me relacionaba con la gente dentro de lo que había observado que la gente se relacionaba entre sí, pero no sabía relacionarme. Y, y también mi entorno, mi entorno familiar siempre fue no normativo. Tuve una infancia muy solitaria también. Es probable que conmigo se sientan identificadas bastantes personas porque es como la infancia típica, diría, quizás, o quizás no. Me gustaría pensar que... Ah, pero es que a veces no lo sé, no lo sé. Es que siento que las personas esconden mucho sus vidas, esconden mucho su vulnerabilidad. Entonces sí es probable que muchas personas vivan este tipo de cosas, solo que eso queda en el silencio. Y siento que todas las historias son igual de importantes y valiosas. Bueno, y eso fue más que nada como la infancia. Y en mi adolescencia, cuando ya empecé a ser más consciente, tener más conciencia de las cosas y de la vida, ahí fue donde me empecé a poner problemática. Porque de niña no, siempre fueron ataques directos de mi entorno hacia mí, sin yo haber provocado ni causado nada. Simplemente fueron cosas que recibí gratuitamente. Bueno, de hecho, desde a los 7 años empecé a tener... Mira, yo soy de irme por la rama, voy a ir y ir volviendo en el tiempo todo el tiempo porque así es como me expreso. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para hilar la historia de la mejor manera posible. Yo desde los 7 años que empecé a formar un hábito de sacarme el pelo. Esto tiene un nombre, se llama tricotilomanía. Y, y yo quedé calva en muchas etapas de mi vida. Pero sí empezó a esa edad, a los 7 años. De hecho, todavía, mira, llevo mucho tiempo, yo diría que un poco más de un año que dejé de sacarme el pelo en absoluto. Pero sí, todavía yo creo que, bueno, si alguien conoce algún secreto mágico para que me crezca el pelo en esta zona, sería genial. Pero aquí quedó atascado. Acá quedó atascado. ¿Ven? Como que en esas partes no crece como, no sé, tengo harto de espacios así, que quedaron así. Esto porque pasó muchas veces quedé peladita. Como quedé pelada tan chica, a los 7 años. O cuando hablo de quedar pelada, no es que me haya sacado todo el pelo de la cabeza, pero sí toda la parte como de la corona, así como todo esto, eso sí, pelado. Entonces, obviamente, la solución de mi familia fue cortarme el pelo, así, pelarme, porque si no, que iba a aparecer con solo como esta línea así de pelo, así. Ya fue entonces cuando entré al colegio, tenía el pelo crecido. Literal parecía Justin Bieber. Según yo hasta me veía bonita.
Pero en el colegio, no, pues, en esa época, estoy hablando del año 2009. Encima, un colegio mixto, yo venía de un colegio de mujeres. Los hombres me odiaron. Bueno, todo en realidad, pero los hombres eran como los más ofendidos de mi apariencia. Siempre que me veían me decían que era un niño, que parecía niño. Me acuerdo que me decían la niña niño. Y una vez incluso, hoy es que hermoso poder desahogarme esto aquí. Una vez incluso una inspectora del colegio, yo iba corriendo en recreo, porque, a ver, ese bullying, lo bacán de este colegio es que ese bullying que recibía no era de mi curso, era de los cursos de afuera. Era un colegio súper grande aparte, con muchos cursos, como por nivel. Entonces todo ese odio masivo que recibía era por parte de los otros de los niños de los otros cursos. Entonces con mi curso no era así, mi curso, yo me sentía protegida por mi curso, yo sentía que me defendían y yo me sentía a gusto con ellos. Entonces no tenía problemas, por suerte, como a ese nivel, era como más que nada cuando iba al baño en clase o cuando estaba sola. Ahí era donde recibía como ese tipo de ataque. Bueno, una vez me acuerdo que ya iba en recreo así después de almuerzo y una inspectora me paró así. A todo esto el uniforme era, yo ocupaba falda. Entonces ese día no estaba ni con buzo ni nada. Y la inspectora me para y me dice, a ver, pare. Y yo así. Y me dice, ¿usted qué sexo tiene? Bueno, les prometo que yo iba en sexto básico. O en quinto, no sé si en quinto o en sexto. Y le dije, niña, y salí corriendo. Y me marcó de por vida esa situación. Les juro que ahora no me duele tanto, no me duele acordarme de eso, me da risa. Pero por mucho tiempo esa weá fue algo que me dolió mucho. Y más que dolerme, como que no lo entendía. Y porque también sufría, sabía que lo mucho que había sufrido y lo mucho que me costaba ir al colegio con esa apariencia, con el pelo así, con mi cabeza así. Y más encima que fue algo que durante toda mi vida tuve que esconder. En todas partes, en el colegio, después más grande, en la universidad, en mis internados, hasta el año pasado, que fue hasta donde me lo sacaba. Bueno, después de funar a mi inspectora, estaba diciendo que mi curso siempre me había apañado en ese sentido, entonces siempre fue bacán. Después pasaron muchas cosas, bueno, en verdad como que de ahí empezó como una parte donde empezó con mi semi-adolescencia y adolescencia diría, que ahí fue donde sí quedó la cagada. Y ya salimos del tema del pelo, ¿eh? Empecé a tener conductas hipersexuales. Yo ahora lo veo para atrás y entiendo cómo estaba presente esa hipersexualidad, pero obviamente en ese tiempo yo solo actuaba por impulso. Y porque siempre fui muy impulsada por mi corazón. Siempre fui una persona muy excesivamente enamoradiza. Yo era el tipo de persona que vivía en una nube con respecto al amor. Siempre muy idealizadora, muy soñadora. Oh, ya me podía quedar viviendo ahí para siempre, idealizando a todas las personas que conocía. Y no solo a nivel de romántico, a todos los niveles. Yo con toda la gente que me mostrara un poquito de afecto, yo idealizaba mucho esa situación, eso. Entonces me entregaba con cuerpo, alma, toda la wea. Y súmenle la edad donde empieza la pubertad y todo eso, o sea, obviamente trajo muchos problemas. Y aquí estoy hablando de una edad temprana, de los 13 años. Entonces imagínense esa edad en un nuevo colegio. Me empecé a meter en conflictos. Tuve relaciones muy desequilibradas con amigos y también con amigos que no eran tan amigos. Y sí, pues ahora que yo lo veo para atrás fue súper injusto realmente. También viví mucho bullying nuevamente, pero aquí con otro tipo de significado, porque estaba enfocado, ¿cierto?, a como esa parte femenina, a esa parte sexual.
Ahí fue, yo creo, como el momento más boom, donde recaí muy fuerte a nivel de salud mental. Ahí fue donde me tuvieron que cerrar el año y nuevamente cambiarme de colegio. Ahí fue cuando mi vida empezó a mejorar un poco más. Aparte que mi mamá me cambió a un colegio de puras mujeres. La situación mejoró mucho. Tuve amistades que nacían más desde la ingenuidad. Diría que esa es la palabra. Como desde más de la inocencia. No desde lo que yo estaba acostumbrada a relacionarme de antes. Me empecé a comportar como una persona adulta desde muy pequeña. Entonces, esta vez que entraba a este nuevo colegio, que fue cuando iba ya en segundo medio, tenía 15 años, me pude relacionar de manera más sana con mis compañeras. Entonces sí, eso cambió mucho el panorama para mí. Pero seguía siendo muy enamoradiza, y hasta de las mujeres, porque ahí fue donde tuve mi primer y único pololeo con una mujer. Sí, obviamente tengo mi historia sáfica. Salí del colegio, después me tomé un año y ahí conocí a quien iba a ser mi pareja durante 7 años. Después entré a la universidad a estudiar enfermería. Después a los 19, 20 años me fui de la casa donde había sido criada. Me fui a vivir con mi pareja de ese momento. Éramos muy chicos los dos y había mucha codependencia emocional en esa relación. Entonces no fue difícil refugiarnos el uno en el otro por muchos años. Después uno entiende desde dónde se relaciona. Yo quería escapar a toda costa de mi realidad, quería escapar a toda costa de mi casa. Vivía en un ambiente muy hostil y yo no era un lugar en el que yo me sintiera segura. Entonces, obviamente, estaba enamorada de alguien, ¿cierto? Y esa persona me ofrecía un hogar de alguna manera y eso era lo que yo estaba buscando. Entonces, no fue difícil apegarnos así mucho. Empecé a tener nuevas amistades, más que nada todo enfocado a él, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Por ahí si hay alguien que me conoce viendo. Oye, sí, si me conocen de antes y están viendo esto, yo no le guardo rencor a nadie. Solamente pido respeto y visión crítica. Nada más que eso. Mi intención aquí tampoco es atacar a nadie ni nada de eso. Por si acaso, lo aclaro, por si acaso, que no quiero que se malinterprete nada. Bueno, todo lo que yo estaba formando era en torno a esta persona. No tenía vida propia, digámoslo así. Yo estaba igual muy enfocada en la universidad. Era el tipo de persona que solo se dedicaba a estudiar para la casa, a estar con el pololo. Estudiar para la casa, a estar con el pololo. Así vivía yo. No tuve mucha vida social en la universidad. Yo nunca carreteé en la universidad con mis compañeros. Y después ya en los últimos años debo haber participado. Estaba más preocupada de otras cosas y también creo que nunca me sentí parte de... Nunca sentí que encajé en ninguna parte en la universidad. Hasta la propia familia de mi pareja de ese tiempo. ¿Cómo le podría poner? Pepito 1. Hasta la propia familia de Pepito 1 se transformó en mi familia. Yo me sumergí realmente en su vida y en su entorno. Tanto que por mucho tiempo lo sentí como mío también. Y siempre va a haber un cariño, obviamente, hacia esa época de mi vida y un agradecimiento gigante también. Esos años fueron igual bastante monótonos, como que era más de lo mismo, más relaciones desequilibradas, más cagadas que me mandaba yo por ser impulsiva, por ser muy emocional también, por ser muy dependiente a nivel emocional. Fueron, yo diría que 5 años entre lo que se repetía lo mismo, todo era bastante monótono, porque mi vida igual giraba en torno a la universidad también. Eso sí, quizá una de las cosas más importantes que pasó durante esos años fue que expuse un abuso sexual que viví cuando tenía 16 años. Fue justo en este tiempo donde se masificó mucho esto de la funa a través de las redes sociales. No es algo que quiero ahondar, pero sí quiero dejarlo
como una especie de hablar por esa versión mía que atravesó ese tipo de situación. Así que por eso lo menciono realmente. Pero sí, recibí igual bastante apoyo. No fue algo que haya terminado de cierta manera mal. Fue algo liberador más que nada. Bueno, después me hice más adulta. Adulta. Me fui a vivir con Pepito uno a este mismo lugar. Tuve mi internado. Tuve muy buenos internados. Eso sí, empecé a tener como más parranda, por así decirlo. Yo creo que por el mismo estrés del internado. Los 2 últimos años de universidad, que fue el cuarto y quinto, que en sí son los más estresantes de mi carrera, que es enfermería. Empecé a tomar todo lo que no había tomado en esos 4 años. Empecé a carretear todo lo que no había carreteado esos 4 años. Entonces como que me desenfrené un poquitito. Era de las que carreteaba todos los viernes. Pero eso no era algo que yo disfrutara. La época también se me olvidó, igual cuando yo empecé a hacer carretera de muy chica, igual de los 15 más o menos. Entonces fue cuando entré a la universidad cuando paré y después volví. Resulta que en quinto, mientras estoy atravesando mi segundo internado, Pepito uno, que ya estaba trabajando, porque claro, de alguna manera teníamos que mantenernos. Él era la figura estable y era el proveedor del hogar. Aparte teníamos 2 gatitos, mis bebés, que siempre viven en mi corazón. Entonces, aquí, si ustedes son observadores, ya no solo estamos hablando de dependencia emocional, también entró la dependencia económica, porque Pepito uno me mantenía, Pepito uno cubría mis necesidades básicas. Había un sostén económico importante. La cosa es que un día llega Pepito y me dice que le habían ofrecido una oferta dentro de su propio trabajo que requería un traslado. Era una oferta bastante beneficiosa para él y para lo que él quería hacer como en su camino de vida. Y el tema es que le dieron muy poco tiempo para tomar esa decisión. Entonces fue un evento inesperado y la verdad yo estaba con mi cabeza en tantas partes. Estaba en internado, estaba con la tesis y siempre una gran mayoría parte del tiempo yo me mantenía desconectada de mi realidad. A través de hábitos nocivos. Yo fumaba mucho, fumaba mucho. Empecé a fumar de muy chica. Bueno, me sacaba el pelo, carreteaba, ¿cierto? Entonces había poco margen para que yo fuera consciente de mis decisiones y de mis acciones. No había mucho espacio para pensar acerca de como de mi vida personal, ¿cierto? Como a ver, mi carrera, mi camino personal. Yo, cero. Yo, yo me aferraba a la idea de que me iba a titular y que iba a encontrar un trabajo como enfermera y listo, se iban a solucionar todos mis problemas. Yo pensaba que eso era lo que iba a pasar, o que eso era lo que tenía que pasar. Equivocada. La cosa es que yo le dije que sí, que obvio, que, o sea, a ver, yo le dije que sí, como que no la pensé tanto. A mí me encanta la naturaleza. Dije, ya, somos jóvenes, no tenemos hijos, como bueno, la vida es una, porque aparte yo también he sido así. Siempre fui bastante impulsiva y me dejaba llevar como, bueno, siempre como que me ha dado lo mismo todo, así como en el sentido, pero una parte, en el sentido de que siempre he sido como de, no, bueno, la vida es una, siempre me he tirado a la piscina, de cierta manera, aunque por dentro esté cagada de miedo, siempre me he tirado a la piscina, como con todas las cosas. Entonces no la pensé en tanto y dije, ya, pues. No voy a hacer tantos detalles de esta historia. Es una buena historia, pero no sé si sea necesario entrar tanto en eso. Pero todo resultó de manera muy caótica porque yo no quería irme a ese lugar
Él se fue antes que yo y yo en todos esos meses que él se había ido me aferraba demasiado a mi vida acá y me mandé muchos... Ahí fue donde más cagazos. Mire, si hay un punto más bajo de mi historia, este es. Este es, donde más cometí errores, donde más también cometí errores a nivel consciente y que más repercusiones tuvieron a nivel personal. Y ojito que por mucho de que hayan sido cagazos, esas decisiones me llevaron a donde estoy ahora, así que ven que no hay como malas o buenas decisiones o cosas buenas o cosas malas, como que todo pasa porque tiene que pasar. Obviamente cada acción tiene su consecuencia y eso, eso es innegable, ¿cierto? No estoy diciendo para zafar, estoy diciendo que eh, dentro de todo las cosas no terminaron mal, terrible, en la miseria. No pasó así. Pero sí podría decir que atenté mucho contra eso en esa época. Hacia mi integridad personal y también hacia dañar al otro, ¿cierto? Aunque obviamente en las relaciones, sobre todo en las relaciones que son así codependientes, el daño que se genera es mutuo, de distinta manera, pero es mutuo, porque ambas partes se permiten, porque desde ambas partes se permite eso. Bueno, todo resultó en que yo no me quería ir, pero no quería aceptarlo. Me terminé yendo igual, pero me devolví al día siguiente de haberme ido. Apenas llegué allá, me di cuenta de, de lo infeliz que era, de, de que esa no era la vida que yo quería. Fue mi primer mini despertar, donde estaba siendo realmente consciente de mis acciones y de dónde estaba parada. Y dije, ese momento que decís, conche tu madre, esta es mi vida. ¿Quiero esto realmente? Donde creo que fue como un momento donde más crucial, así como un momento bisagra, donde como que estoy entre dos realidades, que estoy como, aquí me estoy a punto de comprometer, me sentía como así ya, como que se estuviera, no sé, como encadenándome a algo más difícil de salir después. Tuve ayuda, sí, porque estaba, por suerte, mi mamá estaba conmigo, viajó hasta la otra punta del país conmigo para acompañarme. Y eso fue bastante loco porque se han tomado atención nuevamente. La relación con mi mamá siempre fue muy tortuosa. Había mucha cercanía, o sea, la cercanía de vernos una vez cada cierto tiempo, de llamarnos cada cierto tiempo. Ahí había una relación muy difícil. Miren cómo uno actúa a nivel inconsciente, porque aún así yo le pedí a ella que me acompañara, porque para mí, a nivel inconsciente, yo sabía que era algo que no quería hacer. Y qué bueno que lo hice, porque mi mamá me sostuvo en ese momento y me motivó. Yo le fui sincera y ella me dijo, hija, nos tenemos que ir. Y yo, sí, mamá. Tuve esa conversación difícil y me tuve que venir de vuelta a Santiago con todas mis maletas. Yo literal metí toda mi vida en un par de maletas, las trasladé por casi todo el sur de Chile. Llegué y me fui al otro día con toda mi vida en esas maletas de vuelta a donde estaba antes. Pero esta vez con una nueva realidad absoluta. O sea, fue como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Ahora qué? Ahora no tengo idea. Tengo que buscar trabajo. Eso era lo único que yo pensaba. Tengo que buscar trabajo. Fue dramático porque yo me sentía como una novia fugitiva, había mucha culpa detrás también. Difícil y también, o sea, despedirse de una persona que estuvo tantos años contigo, que compartió también tu realidad por mucho tiempo y que creciste junto a él por muchos años. Entonces, sí, pues, a pesar
de que yo no estaba en armonía en esa relación y no llevaba en armonía en esa relación durante mucho, 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 mucho tiempo. Era mi hogar y, y llegó un momento de realización en el que ese ya no podía seguir siendo mi hogar porque el concepto de hogar me estaba matando, porque yo era muy infeliz, yo la estaba pasando muy mal y no era consciente de que la estaba pasando muy mal. Pero eso sí se veía reflejado en cosas superficiales. Por ejemplo, a nivel de aspecto físico, de mi propia energía, yo vivía cansada, me odiaba, no me gustaba mirarme al espejo, nunca me encontré bonita, no sabía cómo vestirme, comparaba todo el tiempo como con lo que yo me imaginaba como cool, ¿cierto? Y quería ser como otras personas y no era auténtica en absoluto, porque no sabía tampoco las cosas que me gustaban, no sabía, no entendía a las personas que les gustaba tanto algo y como que eso formaba parte de su identidad, no entendía cómo lo hacían. En todos esos aspectos se reflejaba mi, mi desequilibrio a nivel interno. Porque puta, mi cabeza era un caos siempre, un desastre absoluto. Muchas ideas desorganizadas y como era un desastre, obviamente yo lo intentaba apagar, yo intentaba desconectarme, no prestaba atención a ese desastre. Y cuando no prestamos atención a ese desastre, se empieza a externalizar a un nivel tan grande que la vida misma te obliga a mirar ese desastre interno, porque el desastre externo ya no se sostiene más, no se sostiene, porque a nivel interno hay mucho desorden, que la realidad misma se vuelve insostenible. Así fue como lo viví yo. Tomar esa decisión que en su momento se sentía como la decisión más difícil de mi vida, yo no podía creer que estaba haciendo eso. Fue a través de mucho dolor, mucha culpa, muchas emociones negativas. Yo sentía que se me caía el mundo, sinceramente. Y mucho miedo, porque mucho miedo. Yo estaba aterradísima porque no sabía qué hacer ahora. Y lo único que pensaba era, te voy a conseguir trabajo, te voy a conseguir trabajo, te voy a conseguir trabajo, te voy a conseguir trabajo. Y estaba aquí. Y estaba recién titulada. Llevaba un mes titulada, si es que no menos. Menos, diría yo. Menos. No quería trabajar. Ahora, el concepto de trabajar está súper distorsionado, pero estoy hablando de trabajar de manera como formal, en un sistema de turnos o de 9 a 5 de lunes a viernes, en un sistema que es súper esclavizante, que no valoran realmente tu trabajo. Bueno, y empecé a buscar trabajo, pues. Y obviamente que no encontré. Yo pensaba en trabajar y era algo que me deprimía solamente, no era algo que sintiera como de, ay, sí, quiero hacerlo porque es mi vocación. A mí me encanta cuidar, me encanta esa parte de la enfermería, me encanta la parte del arte de la enfermería y lo que conlleva el cuidado. Es algo precioso y que tiene un fundamento científico muy sólido. Me encanta eso. Si es que iba a trabajar también de enfermera, sentía que no era el momento. Sentía que tenía demasiadas cosas sin resolver a nivel personal. Y como ya había tomado también esa decisión de, de cambiar mi vida completamente al haber terminado una relación tan larga, tan importante, y reconstruirme porque estaba solita, había vuelto a este mismo lugar, pero ahora estaba viviendo sola. Tenía un poco de sustento gracias a mi mamá. Ella apoyó dentro de lo que pudo a nivel económico a mi vida, pero yo no estaba trabajando, entonces no había ningún tipo de ingreso. Yo tampoco soportaba mucho la idea de pedirle a mi mamá, o de pedir, en verdad, me cargaba pedir ayuda. Sentía que, todo el tiempo sentía que si pedía ayuda las personas iban a pensar mal de mí o me iban a criticar por pedir ayuda. Entonces sentía el peso muy grande en mi espalda de conseguir trabajo. A nivel mental, recién estaba teniendo un poquito de libertad para pensar un poco más en mí y en mi propio bienestar y no sentía que el trabajo
tan esquematizado era algo que era algo que me fuera a beneficiar realmente. Solo por el lado económico finalmente, nada más que eso. Pero bueno, no conseguía trabajo. Fui a entrevistas, pero nunca avancé más allá de la primera entrevista. Entonces ahí fue quedando eso. Dejando de lado un poco lo del trabajo, en paralelo yo estaba entendiendo un poco lo que tenía que hacer. Tenía que enfocarme en mí, tenía que trabajar en mí. Me sentía mucho más ligera y estaba entendiendo también el, como los beneficios de haber hecho el cambio que había hecho, de haber hecho ese salto como de lanzarme a lo desconocido y elegirme a mí misma. Ese fue mi primer gran paso, la primera vez que me elegí a mí misma. Poco tiempo después de eso, conocí a alguien. Lo conocí de una manera un poco impulsiva, pero una vez que me di cuenta de que era impulsivo ya era demasiado tarde porque ya había conectado mucho con esta persona. Un nivel superficial, pero muy profundo. Y es raro definirlo de esa manera porque es contradictorio, pero no lo es tanto. Son esas condiciones que como que uno siente que no son solamente de esta vida. Y si son escépticos, les recomiendo no seguir viendo este video porque aquí es donde mi vida se empieza a tornar fantástica. Tiene un plot twist fantástico. Así que eso, quiero hablarlo con la verdad también, no quiero como maquillarlo, pero sí es bastante fantástico y sí es bastante surreal cómo se empieza a tornar mi vida ahora. Aquí quizás sea un poco más difícil identificarse, o quizás no, quién sabe. Cuento esta historia desde el cariño que le tengo y porque es mi verdad y no la quiero esconder.